participando del grupo. Amorcito, el tiempo es tuyo, corazón. Estás sin micrófono. Amor, gracias. Es que el micrófono está como yo a veces, rebelde y no quiere hacer caso. Bueno, buenos días a todos. Qué rico tenerlos. Creo que hay veces hacer un break no es la música, ni preparar el alma, ni nada de esto, sino tratar de hacer un rompimiento en el quehacer y en el afán que ya pueda tener este día en nosotros y poder descansar y reposar para tener la mente dispuesta para lo que Dios quiere contarnos, ¿no? Hay varias cosas que hemos venido diciendo que creo que vale la pena recoger el porqué, el para qué de todo esto, ¿no? Porque hemos dedicado un buen tiempo y pues, aunque no lo crean, todo esto que hemos estudiado es solamente para entender una base y un lenguaje para poder abordar lo que quiero contarles hoy. Definitivamente cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de su actuar, de cómo se comportan. Hay veces algunas necesitan de alguien, otras no necesitan de nadie, otras necesitan aprobación, otras les importa lo que la gente piensa. Mil formas de actuar del ser humano, pero en resumidas cuentas siempre ha estado varias expresiones que tienen que ver con la dependencia o la independencia o la misma comunión que hemos tratado aquí cuando se habla de la vida espiritual, ¿no? Pues mucha gente dice ser espiritual es depender de Dios. Y de cierta manera tienen, claro, cuando alguien es rebelde, le dicen es que usted se independizó de Dios, de alguna manera. Cuando los papás están regañando a los hijos es que usted se quiere independizar de quién soy yo y de lo que yo mando. Y a veces usamos eso, ¿no? Pero hay veces que usamos las palabras y no le buscamos la cabida dentro del escenario del reino y dentro del escenario de lo que tenemos que decir con respecto a manifestar a Cristo, ¿cierto? Entendiendo el reino que Él estableció y lo que significa nuestra vida en el reino. Un principio, nosotros pensamos que Él vino a causa de nosotros, pero nunca lo hemos pensado al revés, que nosotros estamos aquí por causa de Él. Y tal vez es el pensamiento más exacto. Es que Dios vino a causa del mundo, por eso vino su Hijo y se encarnó. Y tal vez no fue así. El origen de todo y el principio de todo es que a causa de Él el mundo existe. A causa del invisible, esta creación visible existe. A causa del Hijo de Dios, la humanidad existe. De causa de su propósito, tú y yo existimos. No fue al revés. Entonces, hay veces que tener la precisión en algunos términos nos permite avanzar un poco y pues no pretendo yo hacer una cátedra completa de las cosas, pero sí quisiera hablar de algunas definiciones simples de diccionario de al menos 3 términos. Vamos a hablar dependencia y explícitamente dependencia personal, porque pues aquí tengo muchas psicólogas y mucha gente ilustrada, entonces vamos a hablar de la dependencia emocional y la dependencia intelectual y la dependencia, bueno, hablemos de la dependencia personal para colocarlo en un contexto general. Vamos a hablar del término independiente que tiene que ver con esa dependencia y vamos a hablar de comunión. Después de estas definiciones, pues miramos cómo acometemos. Entonces, dependencia. El Consejo de Europa escribió un libro blanco que se llama el Libro Blanco de la Dependencia, ¿cierto? Que está, ya se me olvidó en qué institución está el libro, pero define dependencia como, y perdón la leo para no ir a decir cosas que no me acuerdo yo exactamente, la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana. Ahora,
¿Cómo lo expande? Lo expande con este concepto. Un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y de modo particular los referentes al cuidado personal. Entonces, vemos que una incapacidad causa dependencia. Entonces, eso es un concepto interesante. Ahora miremos el concepto de independiente. Independiente es un individuo, o más bien un individuo es independiente cuando su actuación está guiada por él mismo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos bañar a un cuadrapléjico, no le decimos ahí está la ducha, el jabón y esto. Y esto me hace recordar de una película que creo que se llama Amigos por Siempre. ¿Sí? Intocables. Amigos intocables. Amigos intocables. Amigos intocables. Y es que un hombre que llevaba una vida así un poco vaga y deshonesta, viene a trabajar a la casa de un hombre muy rico que era cuadrapléjico. Entonces la idea es que fuera su enfermero personal, pero pues este enfermero no tenía nada. Lo interesante es que él fue ayudándole a este hombre. Este hombre tenía toda la plata del mundo y tenía una mente brillante. Podía hablar, podía respirar, podía masticar, pero no podía mover su cuerpo. Entonces dependía de esta otra persona para que lo bañara. Completamente es eso. Realmente, en el fondo, alguna vez de la película, este hombre se puso a afeitarlo y le empezó a cambiar el bigote y se lo hacía, le hizo varios cortes de la barba y se burlaba de él. Le colocaba sombreros y cosas así y le movía las manos como una marioneta. Y lo pintaba como una marioneta como él quería y hacía su vida como él quería. Este hombre cuadrapléjico era dependiente del otro. Se volvieron amigos con el tiempo y creo que a la postre hoy todavía existen y siguen siendo amigos. El punto es que era una marioneta del otro en el fondo, no podía hacer absolutamente nada. Entonces ese es el concepto de dependencia. El de independencia ya lo vimos, no es una persona que se guía por sí misma. O sea, no requiere absolutamente nada más para su vida. Pero miremos qué quiere decir comunión. Y déjenme aterrizar comunión estrictamente en el estado de lo que debe decir en el reino, pero partiendo de la definición natural. La definición natural dice, comunión, y lo leo, unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. O sea, la comunión solamente se da en lo que tienen en común. Suena como una redundancia. Comunión en lo común. Sí, puede ser una redundancia, pero es una redundancia bien interesante como concepto. Ahora, es una palabra de origen latino. La palabra en latín es conmunio, y en esa definición más amplia dice que hace referencia a participar en lo común. ¿Sí? Entonces, la comunión, ahora hablando desde la comunión espiritual, la comunión supone la unidad del hombre con Dios y refleja el sacrificio del Hijo que entrega su carne para la salvación de la humanidad. Eso es comunión desde el punto de vista espiritual. Y ahí es cuando uno dice, reevaluemos esa expresión de qué significa depender de Dios. Somos como el cuadrapléjico incapaces de hacer absolutamente algo, y Dios es el que nos mueve a su antojo. ¿Será que eso es la vida en el espíritu, la vida cristiana que llamamos, que no quisiera llamarla cristiana, sino la vida en el espíritu? La vida en espíritu es que yo soy una marioneta de Dios,
Entonces es el que me mueve los brazos, entonces Él está con miles de cuerdas moviendo a todo el mundo. Esa expresión de depender de Dios es una expresión que nos acoge claramente y nos define lo que somos como hijos de Dios. En nuestro plano terrenal, si nosotros pudiésemos hacer lo que hacía este hombre con el cuadrapléjico, con nuestros hijos, o sea, nosotros decimos, somos los padres de ellos, son nuestros hijos, pero ven a ver, yo te voy a mover como yo quiera, probablemente lo podamos hacer cuando son bebés. Hasta hace unas semanitas, mi nieta mía, los papás la cargaban izquierda y derecha. Hoy en día también la cargan porque ella los tiene controlados y sabe cómo hacer que la alcen. Pero hoy en día uno prende una llamada con ellos y uno ve a Mía por allá caminando por el apartamento, cogiéndose como puede y andando por todos lados. Y la relación padre-hija, madre-hija no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Sí? Pero ella tiene una capacidad interna de movilizarse. Lo que pasa es que al comienzo necesitaba ayuda porque todavía no había aprendido a hacerlo. Sus músculos, sus huesos, su mente no estaban coordinando lo suficiente para decir izquierda y derecha. Nosotros pensamos que caminar es sencillo, pero caminar es un acto donde la mente es consciente y el cuerpo es consciente, ya hay oxígeno, ya hay sangre, ya hay, o sea, si cualquiera de esos elementos estuviera atrofiado, tal vez caminar no fuera fácil. O podríamos caminar sin llegar a ningún lado. O caminar sin saber que estamos caminando. Caminaríamos como zombies, como sonámbulos. Se lo pongo en otro ejemplo. Póngale a una persona un celular y póngale en un espacio abierto y verá que comenzará a caminar y con el celular escribiendo y no sabe para dónde va. Es más, si por alguna razón la conversación con el celular está tan interesante, no se va a dar cuenta del hueco que está delante y va a caer por él. ¿Cuántos postes no has comprobado que son duros por ir con el celular en la mano? ¿Cuántos escalones no has visto por estar poniendo la atención a otra cosa y no al caminar? Y se supone que nosotros ya somos maduros, grandes y todo eso, pero imagínense un bebé no tiene la idea. El bebé, tú lo colocas sobre una mesa y él va a llegar al final de la mesa y va a seguir avanzando, porque para él va para adelante. Entonces, podemos pensar que de eso no se trata la dependencia de Dios en términos de comunión, como lo dice la expresión. Nosotros como santos, como escogidos, ¿cierto? Basados en esto, y basados que tener comunión es lo que somos en común con Dios, oye, no hay sentido o no hay cabida o no hay un espacio para hablar de independencia o dependencia. ¿Sí? Sino hay sentido en que en lo que somos, unión, vamos juntos. Y siempre hemos dicho que Cristo es el todo en todos y por eso estamos actuando. Y Cristo es el todo en mí. Ahora, que el que crea que Cristo es el todo en él, coloca un corazoncito ahí en las reacciones, colóqueme un corazoncito. El que crea que Cristo es el todo en él. Les voy a dar 3 segundos más para que lo piensen. No veo ningún corazón colocado. Es una pregunta capciosa. Es una pregunta capciosa por lo siguiente. Porque si Dios fuera el todo en mí, yo sería nada en mí. Y resulta que el algo que hay en mí sigue existiendo. Entonces este asunto tiene un poco más de profundidad de lo que estamos diciendo. Entonces, no se trata de depender de Dios. Se trata de ser lo que somos en el Hijo de Dios. Y lo que somos en el Hijo de Dios es lo que tenemos en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común el Hijo de Dios y nosotros?
Y esto es otra pregunta. ¿Qué creen ustedes que es lo que tenemos en común el Hijo de Dios y nosotros? Jesús. Sí, aunque aquí me estás respondiendo con mi pregunta. Pero si lo miramos bien, lo que nosotros tenemos habitando dentro de nosotros es que nosotros somos templo del Espíritu. El Espíritu que nos habita es el mismo Espíritu de Jesús, perdón, el mismo Espíritu de Cristo. Realmente Jesús no puede habitarnos. Honestamente, cuando leíamos alguna expresión ahorita de definición, decíamos que el Hijo de Dios entregó su carne, lo que entregó fue a Jesús. Sí, porque el Dios eterno no puede morir, no puede destruir, porque en Él no hay muerte. Él es la vida en sí mismo y no hay muerte. Entonces, lo que Él entregó fue su carne. Entonces, no es tan preciso decir eso, pero tal vez cuando hablamos de que el Espíritu de Dios es lo que tenemos en común, porque el Espíritu es el que fue impartido dentro de nosotros, pero en algunos de los apartes veíamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es. Entonces tenemos a Dios mismo habitándonos. O sea, la misma vida de Dios fue puesta en nosotros, en una medida, pero fue puesta en nosotros. Y es una medida que es plena para cada individuo. No es la totalidad de la vida de Dios, no podríamos sostenerla. Eso es como cuando tenemos un electrodoméstico que funciona a 110 voltios y lo conectamos a un tomacorriente de 220. Cuando lo enchufemos, hace ¡pax! Y sale humo y se quemó, como la bomba del agua de nosotros que se quemó. Entonces, porque hay un voltaje mayor, o sea, si Dios nos suelta el voltaje de toda su vida, nosotros vamos a reventar, nos vamos a quemar, nos vamos a fundir, y eso no es lo que Dios quiere. Entonces Él sabe qué medida cada uno recibe, y tengan en mente eso, qué medida cada uno recibe. Entonces, eso que recibimos es lo que nos hace común con Dios, pero cuando Él lo colocó en nosotros, lo colocó y lo que colocó va creciendo. Entonces, aquí es la misma vida eterna desarrollándose en nosotros. Recibimos la vida eterna, sí, pero es una vida eterna que está, la vida es vida y la vida se desarrolla, es dinámica, no es un estatus inerte, sino activo, vivo, que actúa, que obra, que anda, que crece. Y esa misma vida fue lo que colocamos. Entonces, no podemos hablar de depender de Dios exactamente, porque nosotros vivimos lo que somos. El problema es que a veces no sabemos qué somos. Ese es otro asunto que estamos tratando de resolver. Y eso que somos es que somos hijos de Dios con la genética de Dios en nosotros. Y lo que hacemos en esta vida es tratar de que esa genética se manifieste, crezca y se desarrolle al máximo, de manera que nosotros podamos manifestar lo que Él quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de transformación del alma, el proceso de transformación del alma no es un objetivo del reino. No es un objetivo del reino. Es un efecto colateral de la obra de la gracia en nosotros. La transformación del alma es algo que Dios necesita hacer para que Él pueda cumplir algo. Entonces coloca la gracia para que la gracia obrando en nosotros, ¿cierto? Esa obra operando continuamente en nosotros, va haciendo los ajustes necesarios allá en lo profundo de nuestro ser interior para que nosotros podamos ser recalibrados, ¿cierto? ¿Cierto? Recalibrados por Dios mismo, ¿sí? Para poder ser actos. Eso es como las llaves, perdón. Esta llave, ¿sí la ven aquí? Bonita llave. Esta llave va a hacer girar esto, pero si yo lo coloco aquí
lo coloco aquí, lo coloco aquí, lo coloco aquí, va a ser diferente. ¿Diferente qué? Es otra llave, no, es la misma llave. Pero yo calibro, con este tornillito que está aquí, calibro cuánto la abro para poderla colocar aquí y hacer que no solamente pueda sostener esto, sino que lo haga girar hacia donde yo quiera. Pero si esa llave la voy a colocar aquí, esta medida ya no sirve. Entonces yo tengo que calibrarla, ampliándola de manera que entre en este punto, lo sostenga ahí en ese punto y pueda girarlo para el propósito que la llave fue creada. Pero la llave necesita ser calibrada, ajustada al punto exacto donde me sirva. Y habrán partes donde la llave la amplío completamente y no me sirve. ¿Por qué? Porque esta llave recibió una medida y esa medida llega hasta aquí. Tengo una llave más pequeña y una más grande. La más grande puede llegar así de ancho, o sea, puede ser el doble de esta, y la más pequeña es como la mitad de esta. Si yo con la más pequeña también tratara de mover esto sería difícil. ¿Por qué? Porque todos tenemos una medida plena, esto es lo máximo que abre esta llave, pero es una medida completa para nosotros, para aquello en lo que nosotros fuimos llamados a hacer. El punto es que si esta llave hiciera lo que quisiera, no se dejaría calibrar, ¿cierto? Podría ser independiente, pero no tiene sentido que sea independiente si esta llave tiene algo común conmigo. Y lo común conmigo es que fue hecha para que yo la manipule. Entonces aquí, para que yo la opere. Aquí lo que estamos diciendo es que Dios mismo nos va ajustando, nos va recalibrando. Y esa recalibración es lo que nosotros hemos estudiado como la transformación del alma. Pero eso no es para que nosotros seamos transformados. Es para que nosotros podamos cumplir aquello para lo que fuimos llamados. Ese es el propósito de ser ajustados. Uno allí ya podría empezar a concluir cosas. Entonces uno dice, ok. Entonces, el propósito de la transformación del alma es que nosotros seamos aptos para participar en el propósito eterno que Dios se puso en su corazón para realizar. Entonces, esa es la transformación del alma. Es una forma como Dios nos ajusta de manera que podamos ser aptos para hacerlo. Y de esa forma Él cumple su propósito. Y ese es el proceso de transformación. ¿Por qué es importante? Porque es que es extremadamente necesario, es vital para poder nosotros vivir esta verdad presente, disfrutar de esto obtenido en el nuevo pacto, ser útiles en el reino de Dios, gozar y disfrutar de las cosas que Él nos ha dado en sus riquezas. Si no, sería imposible hacerlo. Déjenme contarles una historia del apóstol Ballestretti. Él tiene una enseñanza que ha dado por años. La repite cada vez que puede, creo que le aplica para muchas cosas. Pero él siempre habla del pasaje de Números 19:15. Números 19:15 dice que estaba el pueblo moviéndose, ¿no? Aquel tiempo era el tiempo del tabernáculo movible, que estaba el pueblo moviéndose y desplazándose hacia la tierra prometida y todo eso. Y ellos tenían que revisar el equipaje, ¿no? Ya había una medida en Números 19:15 cuando está hablando de las leyes de la purificación, introduce específicamente un anuncio dentro de esas leyes que dice que cuando se estén moviendo, ellos tienen que revisar las vasijas que llevaban. ¿Y saben qué le revisaban a las vasijas? La tapa. Y le revisaban la tapa para ver si la tapa se había desajustado. Y si la tapa se había desajustado, la vasija era declarada impura y la desechaban. Porque la tapa no ajustaba, botaban toda la vasija. No sé si me van entendiendo. La instrucción que ellos tenían en las leyes de la purificación es que una tapa desajustada hacía que a la vasija le entraran otras cosas que no pertenecían a la vasija. Y al entrarle otras cosas era declarada inmunda y la botaban, la desechaban, la echaban a la basura. ¿Adulterada? ¿La tapa estaba adulterada? No, se desajustaba. Era la tapa del recipiente, pero se desajustaba. Imagínense que esta tapa estuviera desajustada y yo hiciera esto. Hubiera acabado de botar agua sobre mi teclado y lo hubiera dañado. Entonces la desechaban.
Y eso es una enseñanza muy bonita de Ballesteros. Él también tiene una segunda parte de la enseñanza, pero aquí quiero mezclarla, adulterarlo un poquito. Déjenme expresarlo como lo he venido expresando durante todo este tiempo. Y quiero que esta expresión se vuelva para todos nosotros un objeto, un motivo de agradecimiento a Dios, de la comprensión que podemos tener. No sé si mi entendimiento y mi capacidad de hablar y eso pueda transmitir la esencia de esto, pero voy a tratar de intentarlo para ver si vemos la dimensión de lo que estamos hoy recogiendo para avanzar. Una vez que Cristo resucitó y fue glorificado, las leyes cambiaron, las leyes se volvieron obsoletas y llegaron a un término de caducidad y fueron quitadas, incluidas la ley de la purificación. Y en lugar de eso fue puesta la ley de la gracia. En la ley de la gracia, el autor, que es Cristo, elige sus vasijas. Así es de que todos nosotros, como escogidos, como santos, ¿cierto? Tal como lo expresaba hace un momento, somos una vasija de Cristo, ¿sí? Y lo curioso es que como vasijas de Cristo, también se nos desajusta la tapa. Cuerpo, cabeza, se nos desajusta la tapa. Y cuando yo desajusto esta tapa, una de las calidades de este líquido por las que uno paga es porque tiene gas. Si yo le dejo la tapa desajustada, el gas se sale. Y deja de ser esto un agua con gas y pasa a ser un agua sin gas. Pero si yo lo que quiero usar es un agua con gas, tengo que asegurarme de que la tapa esté ajustada para que lo que está dentro no se cambie. Lo bonito con esto del cambio de ley es que cuando la tapa se desajusta, Cristo no bota la vasija, sino que Él escogió esa vasija porque para Él fue tan valiosa que Él padeció y entregó su carne a causa de las vasijas que escogió. Y cuando algo se nos desajusta, Él viene y lo recalibra para que esté a la medida de la altura del varón perfecto. Si estuvo en Números 19:15, ahora abrazamos con gratitud Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Por qué el énfasis de todo esto? ¿Por qué siempre hago girar todo en torno a Primera de Tesalonicenses 5:23? Porque él allí colocó una instrucción de calibración para que no fuésemos desechados porque nos equivocamos a diario, sino que a diario somos calibrados para continuar, para avanzar, para proseguir delante, ¿sí? A ver si logramos acoger a aquel que nos acogió a nosotros primero. Y todo esto ya tiene sentido. Cristo quiere que avancemos, ¿cierto? Quiere que avancemos en todo aquello de la vida que Él nos dio. Él no quiere que nos estanquemos, quiere que crezcamos, que vayamos, que procuremos, que nos esforcemos, no cambiando la dirección, no cambiando la esencia, sino colocando aquella parte, porque Él no nos ve como cuadraplégicos. Él nos vio como muertos, pero nos dio vida. O sea, Él ya nos sanó, nos estructuró, nos capacitó, nos dio la energía y el poder que Él necesitaba. Pero
Él comprende que somos como Mía hace unas semanas atrás, que aún no podemos tomar una cuchara, que aún no podemos movernos como nosotros estamos capacitados para movernos con nuestras piernas, sino que Él nos tiene que ir sosteniendo y enseñándonos a caminar. Y pasado un tiempo, nos enseñará a montar una bicicleta con rueditas, sosteniéndonos, caminando a nuestro lado, pero llegará un momento donde quita las rueditas. Y después de que nos vea actuar con rueditas, dirá, tomen este monopatín. ¿Sí? Así se llamaba en mi época, monopatín. Hoy en día le tienen otros nombres. Y se podía andar en el monopatín. Y después dirá, ven, te doy este carrito aguantador de todo para que lo manejes. Y luego nos dará un carro lleno de lujos para que lo manejemos. Para que disfrutemos todo aquello que está. Pero jamás le dará ese vehículo lujoso a un bebé. Pero tampoco quiere que seamos bebés. Él quiere que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo no solamente sean guardados, sino sean desarrollados para Él. De otra forma, Él quiere que nosotros maduremos espiritualmente. ¿Pero qué es madurez espiritual? Ese es otro término que lo hemos vuelto de mil formas, pedazos. Lo hemos destrozado, lo hemos rearmado, lo hemos vuelto nada. Hemos llegado a creer que porque llevamos 20 años en una congregación, escuchando enseñanzas, ya somos maduros espiritualmente, somos de los ancianos de la iglesia, así nos hacemos llamar. Más de uno nos hemos llamado así. No me digan mentiras los que somos de la vieja guardia, los que llevamos años en esto. No es que yo ya soy un anciano espiritual, y si no nos vemos por dentro como ancianos espirituales, si no lo anhelamos, pero realmente eso es madurez espiritual. Hay veces que la gente dice, si yo me sé esto de memoria, soy un maduro espiritual. ¿Qué pasa si, como una película que estamos viendo, resulta que tú tienes memoria fotográfica? Puedes ver todo este libro y me puedes decir exactamente en qué parte dice qué. Les tengo una confesión. Soy pésimo con las referencias bíblicas. Yo sé lo que dice la Biblia. Me cuesta trabajo grabarme en dónde lo dice. No sé por qué. Tengo un problema con las referencias. Lo tengo durante años. Yo manejo estándares y a veces me toca hablar de la norma XXX. Y no me acuerdo, pero me acuerdo exactamente qué dice, cómo lo dice, cómo se hace, cómo se implementa y todo. Así soy yo. Pero hay otros que eso. Pero eso no significa nada. Déjenme decirles, no significa nada. Porque yo tenía un amigo que se aprendió el Código Penal Militar y podía recitar artículo por artículo. Y nos hacían exámenes. Y si usted me contaba de qué trataba el artículo, yo le decía qué decía el artículo. Pero no le podía decir qué artículo era porque no me acordaba. Él decía qué artículo era y dónde estaba. Pero cuando se le preguntaba qué significaba, él no lo podía explicar porque él tenía capacidad de memorizar. Y podemos memorizar eso. Y eso no es madurez espiritual. Hemos vuelto madurez espiritual. Es que yo desde que me convertí no he dejado un domingo sin congregarme. No fui de esos. Y el domingo yo no tenía otro plan que congregarme. Resultó que llegamos a un punto de crisis. Y hubo un domingo que dijimos, no nos vamos a congregar. Cualquiera diría, ustedes están en rebeldía. Fue curioso porque no sabíamos qué hacer con el domingo. Porque llevábamos 15 años, domingo tras domingo, haciendo lo mismo. Y haciéndolo desde muy temprano hasta muy tarde. Porque es que no se trata de asistir a 2 horas de reunión. Es que nosotros tomamos el tema tan profundamente en serio y formamos parte de los equipos que llamábamos los equipos ministeriales, donde arrancábamos, la reunión podía ser de 2 horas, pero nosotros arrancábamos a las 8 de la mañana y hay veces que nos tocaba almorzar dentro de la misma sede y allí seguir por la tarde hablando de los temas del reino, el presupuesto y el plan nuestro para la congregación, pero eran los temas del reino, o muchas veces sí, estudiando o haciendo eso, o visitando a alguien o preparando cosas. Muchos años, mis hijos mayores que están aquí presentes,
Angélica y David. Danielita también, pero Danielita lo vivió con otro grado de entendimiento ya que teníamos. Pero Angélica y David tuvieron una infancia donde ellos se la pasaban metidos en un Renault 4 que teníamos. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros estábamos en las cosas de Dios, ellos se aburrían y terminaban sentados en el carro inventándose juegos. Mientras que nosotros estábamos encerrados allí. Y eso no es madurez espiritual. Podemos pensar que madurez espiritual es hacer una escuela bíblica. Pues déjenme, yo intenté hacer la escuela que era muy renombrada allí en Colombia, la escuela de... Se me olvidó cómo se llama exactamente, pero la escuela bautista, la escuela teológica de Cali tuvo un brazo en Bogotá y yo entré y eso era prácticamente un seminario. Y yo allí estaba 4 días de la semana en escuela. Los lunes, martes, jueves y viernes estaba en escuela. El jueves adicional a la escuela también organizaba y coordinaba los cultos en los hogares. El miércoles estábamos en el culto de la semana, por la noche el miércoles, que no podía faltar. El sábado estábamos con jóvenes y con alabanza, ¿cierto? En los ensayos de alabanza, dirigiendo el tema y dirigiendo a los jóvenes. El domingo estábamos en las 2 reuniones y en la escuela dominical. Y por la tarde, charla pastoral. Cualquiera diría, wow, es que tú le sirves al Señor de tiempo casi completo. Ya casi eres maduro. Ya casi eres un santo. Estás caminando a 2 centímetros del piso, un poquito más y caminas a 5 centímetros del piso. Eso no es madurez espiritual. Eso es una completa irresponsabilidad del conocimiento de Cristo y de lo que Él nos puso a hacer en esta tierra. Porque estaba llamado a ordenar mi casa y mi casa no estaba ordenada. Y el crecimiento comienza allí. Comienza con cada individuo y con su entorno primario. Y cuando hayas hecho eso, podrás pasar del caminador al triciclo. Y cuando hayas hecho, podrás pasar eso del triciclo a la bicicleta. Y algún día conducirás el tren con todos sus pasajeros. Pero no pretendas conducir un tren cuando aún no has aprendido a caminar. Porque eso no es madurez espiritual. No se trata de enseñar, no se trata de pararse en una tarima, no se trata de tener autoridad. Les va a sonar raro esto. No se trata de tener una congregación. Porque hay muchos que tienen congregaciones y no son iglesia. Quisiera que pudieran, como nos tocó hace unos años con mi esposa, y pasó algo maravilloso. Es como cuando tú necesitas ordenar el escritorio, pero tienes tantas cosas en el escritorio que es imposible ordenarlo. Pero si tú quitas todo el escritorio, luego vas a colocar en el escritorio lo que realmente necesitas en el escritorio. Eso es como limpiar la mesa para comenzar de nuevo. Quisieran que tuvieran una actitud así frente a todo lo que vamos a abordar ahora. Porque no se trata de la hora que te pares a orar, ni cuánto duras orando. No se trata de si tocas el instrumento puedes cantar. Ya sabemos que no se trata de eso. Entonces miremos de qué se trata esto de la madurez para que empecemos a abordar esto. Busquen en sus Biblias Efesios 12 y vamos a cerrar una lectura aquí y vamos a dejar esta lectura como un preámbulo a lo que vamos a abordar el próximo martes. Entonces, Efesios 4, 12 al 16 voy a leer. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Déjenme leerles esta frase de otra manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para enseñar emplean con una astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Para eso Él ajustará nuestras vidas, todo lo que sea necesario, hasta que su cabeza esté en nuestra cabeza. Bendecidos, que el Espíritu ilumine y los ayude a crecer en el conocimiento y la verdad del Hijo de Dios. ¡Wow! Qué tema tan interesante y tan importante para nosotros hoy en día. Amados, es muy importante recordar las palabras de Pablo, que dice, ruego que se abran los ojos de vuestro entendimiento. Y esa es nuestra oración, no solo para ustedes, sino para nosotros mismos. Queremos avanzar. No todos estamos como niños, pero no todos estamos en la misma estatura. Todos vamos creciendo y todos tenemos una medida. Y la idea de estas reuniones que a veces pues lamento profundamente que no estén todos, pero también entiendo perfectamente que los que están pues son los que tienen que estar. Así es de que nada, no voy a alargar más este momento. Seguimos orando por salud. Mi Lore, ¿cómo sigue tu mamita? Yo creo que ya podemos dejar de grabar, hija preciosa.